Hoy es el 10 de mayo. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Siempre en el primer libro de Samuel, capítulo 8 y 9. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Beerseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiende sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Le dijo: el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados, y a otros al mando de 50 soldados, y a otros los pondrá a labrar sus campos, y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas, y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas, para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo esto se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará sus siervos y siervas, y sus mejores jóvenes, y sus asnos y bueyes, para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así. A como de lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y ponle un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. Capítulo 9. Había un benjaminita muy valiente que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Era descendiente en línea directa del Seror, Becorat y Afía. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además era más alto que cualquiera del pueblo. Un día se perdieron las asnas de Cis, su padre,
Así que éste le dijo a su hijo Saúl: levántate y ve enseguida a buscar las asnas. Lleva contigo a uno de los criados. Saúl y su criado atravesaron los montes de Efraín y llegaron hasta el territorio de Salisa, pero no las encontraron. De allí siguieron a la tierra de Sagalín, y tampoco las hallaron. Fueron entonces a la tierra de Benjamín, y tampoco estaban allí. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vamos a regresar, tal vez ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por las asnas. Pero el criado le dijo: en esta ciudad hay un hombre de Dios, a quien todos respetan, pues todo lo que él anuncia sucede sin falta. Vamos a verlo, tal vez nos dé alguna pista en cuanto al propósito de nuestro viaje. Y Saúl le respondió: está bien, vamos, pero ¿qué podemos ofrecerle? Ya no tenemos pan en nuestras alforjas. ¿Qué podemos llevarle a ese hombre de Dios? El criado respondió: yo tengo un poco de plata, pero se la daré a ese hombre para que nos diga hacia dónde dirigirnos. Antiguamente cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba al que luego se llamó profeta. Así que Saúl le dijo a su criado: bien dicho, vamos pues. Y se dirigieron a la ciudad en donde estaba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían por agua y le preguntaron: ¿vive aquí el vidente? Ellas le respondieron: sí, pero más adelante, dense prisa, porque hoy ha venido a la ciudad para acompañar al pueblo que va a ofrecer sacrificio en el santuario que está en lo alto del cerro. En cuanto entren en la ciudad lo van a ver, pero búsquenlo antes de que suba al santuario para el banquete, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, ya que es él quien bendice el sacrificio. Después de eso comen los invitados. Vayan ahora mismo y lo hallarán. Ellos se dirigieron a la ciudad, y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos y en dirección al santuario del cerro. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho: prepárate, porque mañana a esta misma te enviaré a un joven benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel, pues él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos, y yo he puesto en ellos mis ojos. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te hablé. Este es el que va a gobernar a mi pueblo. En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo: te ruego que me digas dónde vive el vidente. Y Samuel le respondió: yo soy el vidente. Acompáñame al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana cuando te vaya te diré todo lo que te está inquietando. Yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes, porque ya las encontraron. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir: lo merecen tú y la familia de tu padre. Pero Saúl respondió: yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de la tribu de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les ofreció la cabecera de la mesa, aun cuando Samuel tenía 30 invitados más. Luego le dijo al cocinero: trae la porción de carne que te dije que apartaras. El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella, y la puso delante de Saúl. Entonces Samuel le dijo:
Esto estaba reservado para ti. Sírvete y come, pues se reservó para tu visita que ya esperaba, aun cuando todo el pueblo también estaba invitado. Y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando bajaron del cerro, fueron a la ciudad, y Samuel habló con Saúl en la azotea de la casa. Al día siguiente, al despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea, pero Samuel lo llamó y le dijo, levántate para que te despida. Saúl se levantó y ambos salieron. Y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse. El criado se adelantó y entonces Samuel le dijo a Saúl, tengo un mensaje de Dios para ti, que vamos a ver mañana. Juan capítulo 6, versículo 22 al 42. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio ya no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir del cielo he descendido? Salmo 106, 32 al 48. Junto a las aguas en Meriba, irritaron al Señor, y por culpa de ellos le fue mal a Moisés, pues hicieron que su ánimo se exaltara y que hablara con precipitación.
No destruyeron a los pueblos que el Señor les ordenó destruir, sino que se mezclaron con ellos y asimilaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, y eso los llevó a la ruina. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios, y así derramaron sangre inocente, sangre que fue ofrecida a los dioses de Canaán, sangre que dejó manchada la tierra. Esos hechos lo hicieron impuros, pues actuaron como un pueblo infiel. El Señor se enfureció contra su pueblo, y sintió repugnancia por los que eran suyos. Los dejó caer en manos de los paganos, y fueron sometidos por quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron, los sometieron bajo su poder. Muchas veces el Señor los libró, pero ellos optaron por ser rebeldes, y por su maldad fueron humillados. Al verlos Dios angustiados, y al escuchar su clamor, se acordaba de su pacto con ellos, y por su gran misericordia los volvía a perdonar, y hacía que todos sus opresores les tuvieran compasión. Señor y Dios nuestro, sálvanos. Haz que regresemos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, y alegres te cantemos alabanza. Bendito sea Señor Dios de Israel desde siempre y hasta siempre. Que todo el pueblo diga, amén, aleluya. Proverbios 14, 34 y 35. Un pueblo justo es un gran pueblo, pero el pecado deshonra a las naciones. El rey es amable con el siervo inteligente, pero se enoja con él que lo avergüenza. Bueno, habíamos visto el milagro de Jesús con los panes, y cómo en todo el libro de Juan, él está explicando qué representa todo esto. Toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, habla de él, el pan de vida. El maná en el desierto sí era cosa cierta y tenía su propósito de alimentar a la gente. Sin embargo, también era algo profético de Jesús. Ahora quiero comentar algo corto sobre Israel pidiendo un rey, porque en eso aprendemos de la necesidad de la paciencia. Porque Samuel estaba por morir, y sus hijos, que iban a ser, los jueces prácticamente, o los caudillos, como dice la versión en Israel, no eran hombres íntegros, eran hombres corruptos, aceptaban sobornos. Entonces los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel, y dijo, es un hecho, tú eres viejo, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, aquí puede ser el error. Escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Interesante, porque en cierto punto, o en cierta manera, ellos tenían razón, porque al morir Samuel dejando a sus hijos corruptos, qué bueno puede salir de esto. Pero el Señor le dice a Samuel que el pueblo no lo habían rechazado a él, sino a Dios. Y yo me pongo a pensar, pero sí, esa gente tenía razón, porque esos hijos de Samuel eran corruptos. Pero meditando en esto, me doy cuenta de que, Dios tenía un rey preparado más adelante. Pero hay necesidad de paciencia, aún viviendo en circunstancias muy difíciles. Naturalmente la gente quería un rey como tenía todo el mundo, pero esto no fue el plan de Dios. Y su falta de paciencia es lo que los afectó en una manera negativa. Entonces lo que estoy diciendo es que ellos tenían razón.
Los hijos de Samuel eran corruptos, pero a la misma vez ellos no tenían razón en decirle a Samuel ni a Dios cómo se iba a resolver esta situación. Y hermanos, esto nos cuesta mucho porque tenemos la tendencia de querer corregir toda cosa mala, y es necesario, pero con paciencia. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia en las cosas tuyas. Vivimos en un mundo caído, y aunque somos cristianos, tenemos a Cristo, no vamos a ver la salvación total de la tierra y de nuestros cuerpos hasta el regreso de Jesucristo. Que siempre te busquemos y que tengamos paciencia en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, interesante esa lectura. Los jueves tenemos un estudio aparte, el correo electrónico de nosotros, davespanol@gmail.com. Hay un canal de YouTube de Ave Español, y hay una aplicación, Daily Audio Bible Mobile App. Si tú quieres recibir las lecturas a través de las aplicaciones Telegram o Signal, tiene que enviarme un correo a davespanol@gmail.com con tu nombre, número telefónico y cuál aplicación que usted tiene instalada. Bueno, los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición, quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición,
exaltarte, mi Señor, mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición, quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción, para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar. Oh, la gloria y honra sea a ti, Jesús. Dispuesto estoy